Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Damos la bienvenida a Maripau Domínguez. Es un auténtico placer recibir a una compañera aquí en el programa. Maripau, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, regreso con esta novela histórica, La Corona Maldita. Un regreso, bueno, por la puerta grande, Maripau, con la historia, el recorrido a la figura de Felipe V, el primer Borbón, en reinar. Una figura con muchas, no sé si más luces que sombras, yo creo que bastantes sombras, ¿no? Muchas sombras, con una gran contradicción, yo creo, porque su reinado fue muy brillante, fue bastante positivo, con sus sombras desde luego, pero fue bastante positivo, y sin embargo él era un personaje muy psicológicamente sombrío, con una mente muy torturada, un alma de sufridor absoluto, pero que yo creo que todo era fruto de las graves enfermedades mentales que sufría, ¿no? Ese sufrimiento también, además de esos problemas, bueno, mentales y esa bueno, pues esa lucha contra sí mismo, muchas veces, Maripau, también es porque, y esto parece raro, que un rey o un gobernante realmente no quería gobernar. No quería gobernar, sí. Estamos asistiendo ahora mismo a esa lucha de poder entre los partidos políticos, que tenemos las elecciones dentro de nada, que vamos, están deseando gobernar, pero este rey, Felipe V, realmente no quería reinar. No, es que él no estaba llamado a reinar. Y no es que no quisiera venir a España, es que él no quería reinar en ningún sitio. Y además se lo comunica su abuelo era Luis XIV, el gran rey absolutista llamado el Rey Sol. Se lo comunica cuando tiene 16 años y él además ya entonces era un adolescente con cierto conflicto interior porque había sido educado en una... en fin, yo creo que en el amor y en el temor a Dios a partes iguales, y entonces eso le había hecho a él ahí le hizo un mejunje en su cabeza que no acabó de asimilarlo bien, y era un chico entonces que tenía grandes problemas psicológicos, que era muy retraído, era muy poco sociable, y era duque de Anjou, pero no estaba escrito en ningún sitio que tuviera que ser rey, ¿no? Con lo cual le cayó y le cayó bastante mal. Fue una gran complicación. Yo creo que eso agravó sus problemas mentales, ¿no? Tampoco no sé si ayudó ese matrimonio con Isabel de Farnesio. Pues yo creo que sí que ayudó, hasta el punto de que a lo mejor si no hubiera tenido a su lado una mujer como Isabel de Farnesio... Bastante potente, bastante... Una mujer de armas tomar, la llamaban la parmesana, era natural de Parma y tenía un carácter recio como era ella, ¿no? Físicamente. Si no hubiera estado Isabel de Farnesio a su lado, yo creo que los Borbones igual no estarían reinando, fíjate. Han pasado 3 siglos. En la novela él se pregunta si algún día alguien reinará... llamándose Felipe VI, de manera que su linaje se perpetúe. Claro, no estaba muy claro que ellos fueran a perpetuarse, ¿no? Y de hecho vienen a España, los franceses son muy listos, exportan la monarquía a España y pocos años después los pasan por la guillotina y se acabó la monarquía y pasan a ser una república que perdura hasta hoy, ¿no? Y ese juego me parecía interesante porque era un momento en el que se veía venir que iba a abdicar Juan Carlos I, y ver un poco de dónde vienen los Borbones, que ya llegaron abdicando, por cierto, pues era un ejercicio interesante, ¿no? Y mira, y aquí está, al final está reinando un Felipe VI y ha perpetuado su dinastía, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? La historia te llamó a ti, ¿no, Maripau? Porque pero porque estaba convencida de que iba a abdicar Juan Carlos. Y al final, bueno, pues abdicó y no pasó nada, no hubo ninguna convulsión social, no hubo ninguna revolución, ningún movimiento extraño, y ahora yo creo que incluso los que no son muy monárquicos admiten que lo mejor que se pudo hacer en ese momento en el que estaba tomando una deriva la monarquía en España poco conflictiva y no muy bien vista socialmente por primera vez, pues lo mejor que hizo Juan Carlos fue abdicar. Y entonces si echas la vista atrás y ves de dónde vienen, bueno, pues hay que tener en cuenta que ellos fueron unos extranjeros en España, ahora ya nos parece lo más normal, han pasado 3 siglos, pero entonces no solo era una monarquía, una dinastía sobrevenida, que no tenía nada que ver con España, es que éramos los eternos enemigos. O sea, habíamos pasado siglos de enfrentamiento y de guerras entre Francia y España. Y de hecho, para conseguir la corona española, lo que hizo Francia es empezar
o sea, ofrecerse a empezar a devolver todas las plazas que nos habían conquistado, claro, así se llevaron el trono. Eran muy inteligentes, la verdad. Se nota que te desenvuelves, que te desenvuelves como pez en el agua con la novela histórica. Tenías ganas de escribir esta historia, Sí. Recorrido histórico, y ahora veremos también cómo, te sumerges también en la intimidad, ¿no? de Felipe V, ¿no? Es verdad, es un género que te gusta, la novela histórica. A mí me gusta muchísimo la novela histórica, me apasiona, creo que es muy entretenida, en contra de lo que siempre nos han hecho creer y nos han también obligado a hay que saber estudiar. contar la historia, ¿eh? Hay que saber sumergirse y contar, claro, como cuentas tú, por ejemplo, este periodo, ¿no? de nuestra historia, ¿no? Muchas veces no es lo mismo, claro, no solamente por el tamaño del tocho, libro, ¿no? El que sino te cae. el que dices, madre mía, esto es lo que yo por eso hacía pellas claro, el Isti, y esta claro. cosa, no. Saber contar la historia, pero desde un punto de vista atractivo, ¿no? Es que si nos hubieran contado muchas de estas cosas no habríamos hecho pellas, habríamos ido más a clase seguro, ¿no? Claro, a mí lo que me resulta muy apasionante es siempre indagar en la parte humana. Claro, hablas del reinado de Felipe V, está muy estudiado, muy bien estudiado además, y no sabes muy bien cómo era ese hombre que era el que llevaba las riendas de ese reinado. El por qué muchas veces claro, ciertas decisiones, ¿no? También conociendo a la persona, claro, se entiende el personaje, claro, ¿no? Y el porqué de... Claro, y cuando empiezas a hurgar un poco y ves todo el potencial que había en ese personaje, que literariamente es fantástico, porque no tienes que inventar nada, tienes todo lo que necesitas para una novela, lo tiene él y su corte, ¿no? Es muy alucinante. Y eso existió y fue real, ¿no? Entonces, cuando empiezas a indagar un poco, descubres que era una persona muy compleja, muy complicada, que igual que era retraído y poco sociable, pues también contrastaba que le gustaba asistir a tertulias, muchas de esas tertulias que se sucedían en Madrid, instigadas por él, fueron el germen después de las Reales Academias. O sea que culturalmente no solo Madrid, sino España le debe mucho a este rey, ¿no? Y luego hay cosas muy divertidas, hay muchas anécdotas, hay muchos lectores me preguntan, se comunican conmigo y me preguntan que cómo se me ha ocurrido ponerlo en determinadas situaciones. ¿No? Si es que todo eso es real, ¿no? A veces puede parecer delirante y hay muchas situaciones incluso hilarantes que te pueden provocar una risa, pero que en el fondo te conmueven porque veías que era un personaje que sufría y que tenía un alma torturada, y esas cosas que te pueden hacer gracia, esas situaciones, no eran más que el fruto de una degeneración mental. Bueno, era una persona retraída, pero tenía cierta obsesión por el sexo. O sea, vamos, en ese caso se relaciona bien ahí con... no se retraía ahí no mucho, se retraía. ¿no? Y esto, tú comentas, Maripau, que bueno, está un poquito en el ADN de los Borbones, ¿no? O sea, que... Bueno, repasa la historia. Se relacionaba, era retraído, pero cuando se tenía que relacionar se relacionaba bien, ¿no? Tú repasa la historia y a ver los hijos que encuentras, los hijos bastardos de los Borbones y las relaciones extramatrimoniales, y son una dinastía muy poderosa también en ese sentido, ¿no? Encontré en Isabel a esa compañera que sobrellevaba, ¿no? Sí. Ese gusto por el sexo, ¿no? Sí, Isabel al principio se sorprendió mucho, Isabel de Farnesio, porque él tenía era muy dado a unas prácticas sexuales que eran muy poco ortodoxas, incluso no eran aceptadas por la Iglesia, que se metía en todo, hasta en las alcobas. Pero muy pronto, ella era muy lista y muy pronto vio que aquello se tenía que hacer a ello, porque si no, pues no lo iba a pasar mal, y además no iba a poder controlarlo como finalmente lo acabó controlando, porque ella tuvo mucho control sobre la personalidad de su marido. Pero no hay que tener la idea de ella de que era una manipuladora, no, es que su marido estaba muy enfermo. Entonces ella lo que hizo fue pues tomar las riendas. Es verdad que a veces se le fue un poco la mano, sobre todo en la política exterior, y organizó unos líos bastante considerables, hasta que finalmente consiguió pues el norte de Italia y también el sur para poder gobernarlo su hijo, y luego vio cumplido su sueño, que no lo pudo ver Felipe V, que es ver ocupando el trono español a su primogénito, a Carlos III, porque tenía muchos celos de los hijos de la primera esposa de Felipe. No se llevaba bien con sus hijastros, ¿no? No se llevaba nada bien, sí, no se llevaba bien, y sus hijastros con ella tampoco demasiado, y se moría de los celos de ver que los que iban sucediendo en el trono eran los hijos del primer matrimonio.
y no paró hasta que, bueno, finalmente consiguió ese sueño. De hecho, ella se murió en Aranjuez en un verano, el que estaba compartiendo el verano con su hijo, con Carlos III, que ya era rey, y se murió en los brazos de Carlos, ¿no? Esto es, luego decimos de Juego de Tronos. O sea, vamos, la realidad supera la ficción, porque esto es realidad pura y dura, ¿eh? De hace unos cuantos siglos, pero luego que no nos cuenten aquí historias, ¿no? Los americanos de Juego de Tronos y demás, si es que lo hemos vivido en... Esto es pura historia. Esto es pura historia, sí señor, es historia de España, sí. Es que nuestra historia es muy rica y como ves es muy entretenida y es muy amena, pero claro, hay que saber buscar y luego hay que contarla también. Claro. La corona maldita que te está llevando a recorrer bueno, pues buena parte del Estado en estas presentaciones, en estas entrevistas. Maripau, antes de irnos a público, porque sé que tienes que seguir con más compañeros, con más entrevistas, acaba de salir en el mes de mayo, si no me equivoco. Sí, en el mes de mayo salió. ¿Cómo lo ha recibido? Bueno, crítica maravillosamente, ya hemos, y público, ¿qué te están esos primeros lectores que, como comentas, ya te escriben? ¿Qué te dicen? Pues es muy gratificante porque todo el mundo mayoritariamente y unánimemente me está diciendo que es un gran descubrimiento como personaje. Y es lo que te decía antes, ¿no? En el inicio de la conversación, que está muy bien conocer, bueno, saber qué tal rey gobernó de tal a tal y que hizo tales cosas, pero luego ver las motivaciones reales que le lleva a tomar determinadas decisiones y en el fondo es un avance de la civilización, ¿no? Y esos reyes, yo creo que estamos demasiado obsesionados en ver lo que hicieron y no tanto en saber cómo eran y por qué lo hicieron, ¿no? Maripau, ha sido un auténtico placer tenerte en el programa. Gracias. Espero que sea, bueno, en este primer encuentro, que nos conocemos personalmente, sea el primero de muchos y que vengas en más ocasiones, aunque se hace una visitita, tomarnos un café y compartir un ratito. De verdad, ha sido un placer también para mí. Gracias. A ti. Hacemos una pequeña pausa rapidísima para la publicidad y a la vuelta continuamos avanzando en esta tarde de lunes aquí en Objetivo.